mundo del boxeo en vilo. La locomotora continúa en terapia intensiva y corre riesgo de vida alto. Bueno, estamos con Rodrigo Rossetti en el hospital donde está internada la locomotora, Alejandra Oliveras. Rodrigo, ¿qué haces? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, Rodrigo, de nuevo te vamos a hacer repetir un poco la información de cómo está la locomotora, cuál es el último parte y si tenemos alguna chance de ver una locomotora como la estamos viendo en imagen, digamos, de nuevo entrenando, volviendo a hacer la locomotora que era. ¿Hay posibilidades? Bueno, hoy hubo un parte médico a la mañana, cerca de las 10, como es habitual aquí. Primero, 9:30 de la mañana, se le comunica a los familiares que vienen a saber cómo evoluciona la locomotora Oliveras. Hoy estuvo presente el doctor Moroni, como ustedes lo ven habitualmente, que es el director del Hospital Cuyo, en donde ella está internada. Y también habló el jefe de unidad de terapia intensiva, Néstor Carrizo, donde dio un panorama en relación a cómo viene evolucionando la cirugía, que se le practicó justamente hace una semana, y donde marcó un daño en el cerebro que es irreversible. Ay, pobrecito. Y bueno, está internada aquí a mis espaldas, donde vemos la unidad de terapia intensiva con respiración asistida. Y bueno, pelea todos los días por su vida. Yo lo contaba hoy que esto es minuto a minuto, día a día, donde se espera por supuesto la evolución. Rodrigo, ¿sí? Ese hospital es un hospital público, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama el hospital y en dónde está? José María Cuyo. La locomotora fue campeona del mundo de boxeo. Estamos hablando de que si hubiera sido un hombre, y ella siempre lo decía, sería multimillonaria, digamos, ¿no? O sea, para el título de la locomotora podría ser multimillonaria si hubiera sido hombre. Ella siempre lo decía, qué cagada que no soy hombre, porque podría tener la vida resuelta. Y me decís que ese hospital es público y ¿cómo está ella ahí? ¿Está bien atendida? ¿Cómo está? Sí, por supuesto, es de los mejores hospitales, uno de los mejores hospitales del país, por lo menos de Santa Fe también. Ajá. Aquí fue derivada teniendo en cuenta que primero ella llegó a un SAMCO de Santo Tomé, que es un hospital más chico, fue trasladada de urgencia aquí ese mismo día, ese mismo lunes, cerca de las 10 de la mañana, en aquel momento, un ratito antes, cuando llegó con un síndrome confusional al SAMCO de Santo Tomé, producto de que le encontrara a uno de sus familiares, uno de sus hijos, y llamara a la unidad 107, la llevaron al SAMCO, la evaluaron, y el SAMCO la trasladaron de urgencia hacia aquí, hacia el hospital José María Cuyen, donde se encuentra internada desde ese mismo lunes, donde el martes por la mañana notaron los médicos en un control un desmejoramiento de su salud, y para descomprimir su cabeza fue a una craneoctomía de urgencia que se dio el mismo martes, cerca de las 10 de la mañana aproximadamente, donde fue exitosa la operación, donde hoy está peleando por su vida. Rodrigo, atrás de esa puerta está la locomotora, no se ve un tránsito importante, ¿no? De gente. Digo, no hay mucha gente en el hospital. No, de hecho ahora no, sí, recién entró gente, en un momento me tuve que correr, están los médicos adentro trabajando, pero bueno, aquí no es horario de visita tampoco, por eso no se ve mucha gente, como así tampoco está el director del hospital ni el jefe de unidad de terapia intensiva en estos momentos, volvieron a sus domicilios y los médicos no quieren hablar. Yo golpeé la puerta hace un ratito para ver si podíamos llegar a tener algún testimonio de adentro, teniendo en cuenta que los partes solamente lo está dando el director todos los días cerca de las 10 de la mañana, salvo que ocurra algo extraño. Y bueno, y en el día de hoy llamó mucho la atención también que estuvo el jefe de unidad de terapia intensiva y que dio también un panorama más claro de lo que fue la cirugía, cómo se encuentra ella. Bien, Rodrigo, dame un segundito, ahí volvemos al hospital, dame 2 segundos. Mirá vos, atrás de esa puerta ya está Locomotora Oliveras. Es un hospital público, está Ariel con nosotros. Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Hola, buenas tardes, Tomás. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien. Che, digamos, ¿se sabe cuál ha sido el daño? Si es neurológico, si es irreversible, ¿se puede determinar eso con precisión? Tuvo un infarto cerebral muy grande que afectó gran parte del cerebro y es difícil de evaluarlo en este momento porque está ventilada y con medicación que la mantiene totalmente dormida. Entonces es difícil evaluar los reflejos y el daño que pueda tener este accidente cerebrovascular. O sea, aún no se puede analizar el daño. No, lo que sí se puede decir que es un estado grave o crítico porque los accidentes cerebrovasculares isquémicos
rara vez van a una cranectomía descompresiva. Mira ¿Qué vos. quiere decir esto? Claro. El ACV tiene distinto impacto, quiere decir que Claro. impactó gran parte del cerebro, el infarto que tuvo para ir a una cranectomía descompresiva. ¿Qué es eso? O sea, digamos, La se abre el cráneo para que El descomprima cráneo es el como líquido. si fuera una caja de zapatos Claro. rígida. Digamos, esa caja, como no se expande, el cerebro al edematizarse comprime aún más contra esa caja y Claro. mueren más neuronas. Por lo cual uno lo que termina haciendo es una ventana, retira una parte del cráneo y el cerebro logra expandirse a través de esa ventana para evitar que más neuronas se mueran y lograr tener una menor cantidad de Pobrecita, secuelas. che, qué jodido. Sí, 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 complicado. Néstor Carrizo, que es el titular de la UTI, declaró que tiene lesión grave en el hemisferio cerebral y que en estos momentos y de hace varias horas necesita asistencia respiratoria, medicación para la hidratación, nutrición y analgésicos y monitoreo permanente. Está en una situación muy compleja y con asistencia permanente. Hace un ratito me contaba Lucas que Amalia Granata, su contrincante en la última elección, había como de alguna manera tratado de sacar ventaja ahora, estando en la locomotora, como está, es así, Lucas, ¿no? Exactamente, lo que pidió es que la bajen directamente de la lista, porque que la saquen, Que la saquen, sí, la sí. saquen directamente porque Que ocupe otra a su cargo, digamos. exactamente, pero por no ser de Santa Fe. Porque lo que dice es que no tenían los trámites de Santa Fe, que la locomotora no tendría que ser de Santa Fe, no tendrían que haberla aprobado de estar postulada, Sí. que nunca se lo tendrían que haber aceptado y se lo aceptaron. No, esto para un sociólogo, Sebastián, ¿no? O sea, aprovecharse de estos momentos. La política pareciera no tener límite, ¿no? Pero no es la política tradicional, es Amalia Granata. Digo, y está la mujer esta muriéndose, debatiéndose entre la vida y la muerte, y se trata... ¿En qué momento estamos de la sociedad para vos? En un momento donde la política solo se habla a sí misma, una política endogámica donde Claro. el ciudadano común no se siente interpelado y bueno, por eso aparece un fenómeno como Milei que justamente todavía reivindica su condición de extrapolítico. Y rompe con todo esto. El Roña Castro está en línea. ¿Qué hace, Roña? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, acá andamos. Che, Roña, ¿puede ser que los golpes le hayan llevado a esta situación a la locomotora? ¿Vos padeciste algo similar o no? ¿O no necesariamente un boxeador tiene que pasar por esto? No, vosotros no tienen que pasar por esto. Ajá. No, esto le pasa a cualquiera, pero bueno. Le pasó a Sergio Víctor Palma. Sergio Víctor Palma la agarró media parálisis facial. Pero, viste, la colega locomotora tomó mucho anabólico, ¿entendés? Creo que el vaso, una vez que rebalsa, ¿entendés? Se pasó, pero ojalá que se recupere pronto. Pará. Vos decís que él, porque se suministró mucho anabólico, se puso anabólico en el cuerpo, ¿decís? ¿Es por Para eso? mí sí, vos el físico que tenía, Sí, era sí. más grosa que yo. Sí, sí. Yo la quiero mucho porque es una colega, pero hasta cierto punto, ¿entendés? De ahí, de ese cierto punto, después ya vienen los problemas. ¿Y vos crees que por eso, che? ¿Es por Para la...? mí que sí. ¿Sí? Para mí, sí. Porque no, ella venía muy bien. Después, bueno, viste, también le sobraba mucho manija, por lo que le pasó con la Amalia Granata, viste, y bueno, Claro. eso te come la cabeza. Bueno, vos sabés que, Jorge, nosotros recibimos una denuncia de 2 personas que supuestamente habían sido utilizadas por la locomotora, 2 personas que padecen obesidad en Santa Fe, se habían sentido usadas. Claro, eso también son como presiones, cuando uno se mete en la política, también si no está acostumbrado a ese tipo de presiones, puede ser complicado, claramente es así. No, sí, amigo, yo estaba en política ahora para meterme como concejal de Loma Zamora y me abrí y dije que me te va a hacer problema por estos boludos. Sigan, yo estoy contento, estoy libre, no le pido a nadie, tengo la que me hice con el voceo, no le pido a nadie nada. Claro. Entonces, viste, prefiero ayudar a la gente de afuera y no meterme en este medio de la política, ¿no? Es como que te estresa mucho la política, aparte de tener que dar explicaciones por ahí por cosas que quizás no te sentís merecedor de eso, ¿no? O sea, pasa eso, ¿entendés? Pasa Claro. eso, vos no tenés respuesta y tenés que tener respuesta sí o sí, te comen la cabeza. También había metido, la locomotora metió 3 concejales, Sí, ¿entendés? claro. Y le dijeron que porque vos no sos santafesina, porque no te das todavía el medio para poder ser política acá en Santa Fe, y eso te va comiendo, ¿viste? Yo dije, Sí. a mí
Sí. A mí me pasó exactamente lo mismo. Roña, ¿viste deportistas que se les complique la salud por el consumo de anabólicos esteroides? Y para mí también sí, porque un deportista, yo como deportista nunca me puse anabólico. Para hacerme más grosso, para hacerme que se me forme el cuerpo, no. Para mí No digo de casos que conozcas. Pero hay actores, Miguel, Claro. hay actores que sí. No, pero sí, exactamente, hay actores que le va a pasar lo mismo, ¿entendés? Pero bueno, yo no me quiero meter en esa política porque, viste, yo digo lo que pienso, pero a mí nunca me pasó. Claro. Porque yo nunca me puse nada. Che, Pero ¿la conocías a esa? ¿Eh? ¿La conocías vos a esa? ¿Habías hablado? ¿Era amigo o no? ¿Cómo era tu relación? Siempre conversaciones con ella. Miró. Hasta hace muy poco tuve un programa de televisión con ella, compitiendo, me ganó en un programa y siempre hablamos, no tengo nada contra ella. Claro. Es una mina de 10, una mina que la felicito porque llegó a lo suyo. Está bien, me copió mi sobrenombre, yo soy Locomotora Castro en versión hombre. Ella, Locomotora Olivera, en versión mujer, pero nada más que eso. Pero vos fijate cuando ella boxeaba, nada que ver el cuerpo que tenía ahora cuando la que tenía antes, ¿no? Che, Jorge, ¿sabés que me dijo varias veces la Locomotora, en privado creo que me lo dijo eso? Me dijo, pero también creo que lo dijo públicamente un montón de veces, que si ella hubiera sido hombre, sería millonaria. Porque era campeona del mundo, que le hubiera correspondido estar en otro tipo de situación. Y ella lo decía, che, qué cagada que no soy hombre. Por ahí también, un poco psicológicamente, te va traccionando la cabeza y te hace tomar anabólicos para parecerte un hombre. No sé qué eso ya es una cuestión psicológica, pero si hubiera sido hombre, la Locomotora era millonaria o no. No, amigo, eso no le pasa, a mí me pasa. Yo fui campeón del mundo, tuve 146 peleas, gané 90 por nocaut. Soy argentino y peleé acá en Argentina y hay campeones del mundo en Estados Unidos que hacen 50 peleas y son multimillonarios. La Locomotora también hubiese sido millonaria, pero afuera el boxeo femenino casi no existe. Claro. Existe acá en Latinoamérica, claro. Además en la Argentina. Pero en Estados Unidos, ahí la tenés, a la Tutti Bob, que estuvo en Estados Unidos, que es campeona del mundo y no pudo hacer pelea allá en Estados Unidos. Se fue a vivir a Estados Unidos y como campeón del mundo, y no pudo hacer pelea, ¿entendés? Porque el boxeo en Estados Unidos, el boxeo femenino no existe, ¿entendés? Está bien. En cambio, si yo hubiese sido boxeador americano, hubiese estado lleno de dólares, pero no, fui argentino. Acá tuve peso, tuve austral, tuve patacón, tuve todo. Claro. Se me pasó menos dólares, ¿entendés? Pero bueno. Se entiende, Jorge. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias como siempre, viejo. Gracias. Ariel, la pregunta es, todo lo que dijo el Roña, ¿se puede corroborar? ¿Puede ser por anabólico? ¿Puede andar por ese lado o no? Lo que plantea el Roña tiene un sustento científico, hay mucha bibliografía que avala lo que él dice. El uso de anabólicos puede generar coágulos, trombos, puede generar depósito de grasa en las paredes de las arterias, puede generar daño hepático, puede generar daño renal, el uso de anabólicos. ¿Y sobre todo, es de venta libre? ¿Lo puedo usar? Bueno, ahí viene el tema, cuando no es controlado por un profesional. Claro, hay especialistas, deportólogos, médicos, que sí lo pueden indicar y tener un seguimiento y un control, pero la verdad que mucha gente lo usa sin control y sin conocimiento, con el fin de incrementar su masa muscular y su fuerza. Claro. De hecho, es común por ahí hablar con personas que hacen fisiculturismo, digamos, y no es por un prejuicio, pero lo usan y de manera muy común y a veces sin control. Claro. Lo usan para lograr superarse en las competiciones, donde tienen que aumentar de masa lo más rápido posible, y lo usan todos los que son hiperprofesionales. Lo que pasa es que la mayoría, claro, no es con un seguimiento de un médico, lo pueden hacer con alguien que lo venda, con un nutricionista o con alguien que les dé. Me da cierta tristeza lo de la Locomotora, porque pese que nos dicen que es un buen hospital, es un hospital público, y creo que es un hospital público y parece bastante escaso de recursos. Sí, para mí sí, digo, no son esos hospitales o esos sanatorios en donde uno se sentiría un poco más contenido, claramente. Me da un poco de pena eso, porque además lo usaron políticamente, mucho. Sí. Pero esto que vos decías, ella lo dijo, que tiene la misma cantidad de títulos o más que Floyd Mayweather. Claro, exactamente. Y comparaba lo que genera cada uno en ganancias, y la diferencia tiene que ver con la industria, lo que gana una mujer boxeadora o lo que gana un hombre. Y también lo que gana un yanqui o lo que gana un argentino, te lo decía Jorge recién, ¿no? Mirá cómo es la sociedad.
O sea, tenés un mismo deportista, pero laburando en Estados Unidos o siendo de nacionalidad norteamericana o un argentino y mirá la diferencia, o un hombre y una mujer. Es increíble eso, ¿no? Increíble. Pero bueno, es así la sociedad, así se divide el mundo. Es muy triste, sinceramente, ver la locomotora en ese tipo de situación. Ahora, no veo un dirigente político ahí. Cuando recién hablábamos con nuestro periodista que está apostado en el hospital, yo no quiero dar nombres, pero hay una persona que bueno, supuestamente, entre comillas, la apadrinó y la impulsó a pelear esta elección. De hecho, sacó 4 convencionales constituyentes. Es mucho, Sí, Soy casi sola, Es mucho. Hoy es una dirigente política, exboxeadora, que está en esta situación peleando por su vida. O sea, hoy ya es dirigente política. Hasta el año pasado era una exboxeadora conocida que daba charlas de motivación o que era muy conocida por lo que generaba con sus videos. Pero pasó a ser de eso ya a un dirigente político que está complicado de saber. ¿Sabés qué veo, Miguel? Que esa dirigente política, supuestamente la madrina política de ella, que la empujó a la política, etcétera, etcétera, cuando se tuvo que internar, estaba en el hospital número 1 de la Ciudad de Buenos Aires, número 1, donde una habitación te puede costar 10 palos por día, ¿se entiende? Entonces, esa es la diferencia. Digo, pues, te empujan, después te dejan solo. Alguien te debería contener. La locomotora estaba recibiendo muchos cachetazos por parte de la política, eso está claro. Por cosas que habría hecho y no se habrá dado cuenta, y por cosas que tampoco debe haber hecho. Digamos, no, y aparte alguien que no es, llamémosle, profesional de la política en el sentido de los años de experiencia, tiene menos cuero o espaldas para ir respondiendo a las acusaciones e ir enfrentando todo este tipo de fricciones que implica lanzarse a la política. Bueno, ¿chances de que salga bien la locomotora, Ariel? ¿Tenemos? Es difícil evaluarlo en el estado que está. Sí, como bien decimos, una secuela importante, si se recupera, va a tener. Yo creo que está dando la batalla más dura de su vida, que es no morirse, ¿no? Está bien, pero no te morís, pero depende de secuela, cómo salgas, ¿no? Seguramente va a quedar con secuela. Digamos, ¿secuela de qué tipo, por ejemplo? Secuelas motoras con dificultad o inclusive en el habla o en la comprensión, digamos, eso hay que ver la zona del cerebro afectada. Claro. Hoy en el parte médico lo que decían es que tiene algunos reflejos que son del tronco, que es la parte más primitiva del cerebro, digamos, ¿no? Pero bueno, una vez que se saque la sedación y se comienza a despertar después del respirador, se evaluará qué secuela tiene. Pero queda una etapa muy importante. Pobrecita, ¿no? Y después de eso también el tratamiento. Bueno, son tratamientos muy largos, ¿no? Muy largo, la rehabilitación, bueno, es muy costosa también, hay centros especializados. ¿Y el estado físico la ayuda? El estado físico la ayuda, obviamente que si va a una rehabilitación, el estado físico que tiene, hace una deportista, tiene más chance de recuperarse que alguien que no hace actividad. Es un deportista que además es grande, pero sigue entrenando alevosamente, alevosamente. Porque lo que tiene músculo no es que lo tiene por los anabólicos, lo tiene porque se dedica todo el día a su cuerpo y al estado de salud. Supuestamente uno, viste que ella tenía como videos de autoayuda y parecía que estaba bien, digamos, que ella estuviese bastante liberada. Obviamente que tiene un infierno de chica ella, ¿no? Sí. O sea, ha padecido una vida horrible, horrenda, de chica, de joven y adolescente también. Y bueno, y de más adulta también. Porque una vez que iba a pelear, ella siempre cuenta que su hermana le es infiel con su esposo. Que se mete en la cama de su esposo. Un día antes de la pelea, Lucas. Una pelea por el título mundial que le podría haber arriesgado la vida. Porque si yo me concentraba medio segundo, una piña y morís. Te cambia todo. Claro, te cambia todo. Ahora, más que nada para preguntarle dentro de lo que es el estado profesional de ustedes, ¿cuánto tiempo puede pasar para que la despierten? Esto es un paciente crítico, entonces depende mucho del día a día. Digamos, acá cuando un paciente se cronifica después de una ACV, como en este caso, que está ventilada, les diste soporte nutricional porque la estás alimentando por sonda, tenés que empezar a despertarle de a poco, o sea, bajar la sedación o cerrarla y ver cómo reacciona. En base a eso puede tardar, no hay una semana, 2 semanas. ¿Es un cuadro parecido al de Cerati o no? ¿Es un cuadro similar o no? Por ahora no, pero puede evolucionar a eso. Claro. Digamos, por ahora no te puedo decir porque tiene sedación. Claro. Lo que sí va a pasar seguramente es que si esto se prolonga 7 días más, 2 semanas, va a dar una traqueostomía inicialmente, que es ya el paciente se va volviendo crónico, ¿sí? Que son cirugías en el cual uno achica el espacio muerto, saca el tubo del respirador desde la boca y acorta el trayecto al pulmón haciendo una pequeña cirugía a nivel del cuello
para mejorar la oxigenación. O sea que el estado es recontra crítico. Es muy crítico. Es recontra se habla crítico, por de, eso. perdona, se habla de una lesión un poco más importante en el hemisferio izquierdo. Sí. Digamos, ¿qué funciones en relación, en contra el derecho tiene el hemisferio izquierdo? ¿Cuáles son las lesiones que podrían llegar a tener como secuelas teniendo la lesión en el... Es más motora del aula. No, el cerebro es un espejo, el izquierdo y el derecho. Tenemos una dominancia cruzada. Si uno es diestro, el cerebro dominante es el izquierdo. Sin embargo, si ella, no recuerdo si es diestra o no, pero si fuera diestra le afectaría el lado derecho, justamente que es su lado hábil, digamos, para manejarse. Después va a haber que evaluar si afecta el habla o si tiene algún otro tipo de trastorno cognitivo. Pero bueno, te vuelvo a decir, un accidente cerebrovascular muy grande seguramente va a quedar muy secuelada si logra salir de esta situación Algunos crítica decían, que tiene. y volviéndolo de ser a ti, algunos decían en determinado momento que es preferible morir a salir en un estado totalmente paupérrimo, digamos, un estado pésimo de salud, etcétera. ¿Vos cómo lo evaluás en este tipo de casos así? Si no te podés mover, no podés hablar, no, digamos, si no te valés por tus propios medios. Yo creo que es muy difícil porque uno lo evalúa desde el punto de vista que está sano y verse en esa situación. Ahora, cuando un paciente está en esa situación, a veces no puede autoevaluarse y uno tiene la percepción de la familia. Yo te lo decía en función de lo que también ella le dijo en una entrevista a María Laura Santillana, le dice, si yo te doy 50 millones de dólares, ¿lo agarrás? Sí, le dice la otra. Ahora, si yo te doy 50 millones de dólares y te pido las dos piernas, ¿vos me lo das? No, me dice. Ah, ¿viste? O sea, que la salud es todo. La salud no tiene precio. Por eso lo refería. ¿Sabés lo que es el deporte para esta mujer? Es lo mismo que para la Tigresa Acuña, que está en línea. Tigresa, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por atendernos, Tigresa, muchas gracias en serio. ¿Eran amigas ustedes o conocían nomás? Bueno, a ver, nuestra historia con Alejandra se basa hace bastante tiempo. Sí. Hicimos una pelea en el año 2008, unificamos, hicimos la primera unificación por títulos mundiales por primera vez en nuestro país. Llenamos un Luna Park. Y obviamente pusimos bien en alto lo que hace el boxeo femenino en nuestro país. Después de eso, bueno, hubo como un cortocircuito entre nosotras. No vamos a ir al tema del por qué, pero bueno, hubo cortocircuito. 16 años no nos hablamos y el año pasado nos volvimos a encontrar y realmente entablamos una hermosa relación nuevamente, ¿no? ¿Cómo le viste, che? ¿Cómo le viste, Marcela? ¿Cómo lo vi? ¿Qué cosa me decís? ¿Cómo la viste a ella? ¿Qué sentiste? ¿Cómo estaba? ¿Estaba bien de ánimo físicamente? Los últimos tiempos, que si bien no te puedo decir que era íntima amiga, pero tenía algunos contactos por redes sociales con ella, y estaba bien, como siempre, ella, ganas de trabajar, de hacer cosas, de incentivar a la gente para que siga creciendo, para que siga trabajando, para que se anime a hacer cosas. Ella, muy habitual en sus redes sociales, ¿no? Los mensajes que daba, ¿no? Sí. Y eso era lo que transmitía también en forma privada, ¿no? Sí, pero como te digo, mi contacto con ella solo había sido por redes sociales en los últimos tiempos. Sí. La última vez que nos fuimos fue el año pasado en persona, ¿no? Tigresa, hace un rato la locomotora Castro dijo que podían ser los anabólicos los que causen este estado de situación de la locomotora Oliveras. ¿Coincidís con eso? ¿Alguna vez te dijeron que los anabólicos podían traer este tipo de patologías? Miren, chicos, yo sinceramente me limito a hablar de lo que sé. Yo creo que hay que hablar con un médico sobre ese tema. Respeto el pensamiento de todos, pero bueno, considero que para esos temas es mejor hablar con un profesional. Sí, ¿y los golpes en la cabeza, los golpes que tuviste en tu vida en el boxeo, pueden tener que ver? No, tampoco porque, a ver, eso puede ocurrir cuando ocurre un knockout y tenés una descompensación y vas directamente al hospital, que ahí sí puede ser por los productos de los golpes, ¿no? Pero Alejandra ya dejó de boxear hace más de 5 años, si mal no recuerdo. Entonces, eso no debería influir, ¿no? en estas cosas. ¿Y psicológicamente? Lo que sí tengo entendido que estaba pasando por un cuadro de estrés bastante importante con su entrada a la política, ¿no? Sí, sí. Eso sí. Sí, ¿cómo sabes?
Pero bueno, por comentarios más que nada, ¿no? Por lo que leo, yo me informo mucho. Bueno, me recibí de periodista también, entonces es como que estoy muy informada y les digo más. Yo lo que le pasó a ella me enteré a través de Crónica y la verdad que no lo podía creer, Desde el primer instante que me enteré de esta situación, realmente uno también dice, ves a una persona tan saludable, que emana luz, que emana fortaleza, y que de golpe prendés la televisión y encontrás ahí una placa que dice que ha sufrido un ACV y que no se sabe qué le puede pasar, realmente es muy chocante, ¿no? O sea, y más aún sabiendo, yo sabía también que todos iban a relacionar esto con los golpes, que iban a relacionar con los anabólicos, que iban a relacionar con un montón de cosas, pero la verdad que hasta ahora no escuché un médico, o sea, una palabra de un profesional. Sí, estamos no, Tigresa, ¿no? Sí, estamos con Ariel. Yo te lo preguntaba por esto, no porque vos supieras en términos médicos, sino porque por ahí si sos boxeador y viene, no sé, tu preparador físico o ves a algún médico que te diga, che, no consumas anabólicos porque después trae este tipo de patología o este tipo de problemas. Entonces, digo, si es algo de sentido común dentro del boxeo, pero si vos nunca lo registraste, quiere decir que no lo es. Pero sí, Ariel nos dijo que sí, que podía llegar a hacer eso. Bueno, si un médico lo dice, realmente respeto toda su opinión. Sinceramente, chicos, yo no lo sé. Nunca utilicé anabólicos en toda mi carrera, así que la verdad que no... Ni tampoco conozco a nadie que diga, bueno, yo lo uso y a mí me va bien o me va mal o me hizo esto o me hizo lo otro, ¿no? Ella dedicó su vida a su estado físico, a su cuerpo, a su estado, sobre todo físico, y la siguió dedicando después del boxeo. ¿Crees que si tiene dificultades motoras al salir de este problema que está teniendo, se va a deprimir? ¿Qué crees que le puede llegar a pasar a ella? Es muy importante para un boxeador. Conociéndola a ella, el simple hecho de no poder moverse creo que va a influenciar mucho en su estado de ánimo, ¿no? Así que yo creo que va a necesitar mucho tratamiento psicológico en especial, como para poder solventar esta situación, ¿no? Bueno, es un lujo escucharte, Tigresa. Gracias, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. No, yo les agradezco y bueno, realmente todos estamos ahí en vilo esperando la recuperación de ella y rezando también por la salud y por la familia que siempre la está acompañando. Muchísimas gracias. ¿Se necesita un equipo, se necesita mucho recurso técnico para esto? ¿Mucho más que recurso humano? ¿O es algo que se puede atender en cualquier hospital? A ver, en esta situación hoy lo podés contener en cualquier hospital. Acá lo importante es el diagnóstico precoz o el tratamiento inicial. Digamos, cuando uno tiene un accidente cerebrovascular, hay algo que se llama unidad de stroke, que es la unidad de atención de estos infartos cerebrales. Entonces tenés un tiempo que es una ventana que es clave en el tratamiento, que son las primeras horas. Si vos empezás con algún síntoma, que es una debilidad, un hormigueo, una parestesia, y consultás rápidamente a una guardia, y te diagnostican a través de una tomografía o una resonancia, si tienes un accidente cerebrovascular, te pasan una sustancia que se llama trombolítico, que lisa el coágulo. Si eso te lo hacen dentro de las 4 horas y media, la chance de recuperación es casi de un 100%. Ah, mira vos. Si pasás esa ventana de las 4 horas y media y estás entre 8, algunos dicen hasta 12, dependiendo del tamaño del infarto, podés ir a un procedimiento mecánico, se llama, ¿no? Es a través de hemodinamia, con un cateterismo, se punza una arteria y se sube un catéter y se llega a esa arteria del cerebro y se aspira ese coagulito, se saca ese coagulito. Entonces eso te permite volver a llevar sangre a esa parte del cerebro y dejar una menor secuela. Como esos son los tratamientos. Hoy la gran mayoría de los centros hoy cuenta con estas unidades de stroke. Lamentablemente es un país federal muy grande, con muchas inequidades, y estas inequidades se ven en el interior a veces, no solamente eso, que no la podés resolver, digamos, ¿no? Es así. Ariel, gracias. No, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos un consejito, Caro, te escuchamos a vos. Gracias, Tomás. Y en Canciller